Bienvenidos al curso de robótica con Arduino. En esta oportunidad vamos a hacer una modificación sobre el programa anterior. Si ustedes recuerdan, habíamos hecho un programa que lo que hacía era encender de manera secuencial 10 LEDs de izquierda a derecha, o de manera ascendente si se quiere, y cuando llegaba al final lo hacía nuevamente de manera descendente. Una de las propuestas que teníamos en el curso, en el video anterior, fue que le vamos a agregar un elemento que va a permitir que nosotros con una perilla regulemos la velocidad de espera de el encendido y el apagado de los LED. Y eso va a ser lo que vamos a hacer ahora. Primero lo que vamos a hacer va a ser esconder el tema del texto y vamos a agregar, vamos a hacerle acá para que se vea más grande, vamos a agregar un potenciómetro que ya tenemos listo aquí. Entonces ponemos ahí el potenciómetro y de qué manera se conecta el potenciómetro. De uno de los dos extremos tendremos que conectar a un positivo, del otro extremo vamos a conectar al negativo y del medio vamos a sacar el cable de referencia que va a darnos la señal analógica. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. De este lado lo vamos a conectar directamente al negativo que está ahí. Desde este otro extremo lo vamos a conectar a los 5 voltios. Este es los 5. Vamos ahí. Y finalmente desde el pin central vamos a ir hasta el puerto analógico. Vamos a entrar por el pin A0. Acomodamos esto para que quede más chulo. Y le vamos a poner colorcito a los cables. Por ejemplo, el central le vamos a poner un color de naranja. A este que va a los 5 voltios, como es positivo, le vamos a poner un color rojo. Y a este que está acá, le vamos a poner un color negro, como va el negativo. ¿Sí? Esto está un poquito chanfleado. Ahí está. Bien. Este también está chanfleado. ¿Sí? A veces los que somos detallistas nos lleva mucho tiempo los detalles, pero queda más prolijo. Si se fijan, por eso la ventaja de tener en la protoboard o la placa de prototipado esta línea que va a todos los negativos. Imagínense la cantidad de cables que nos ahorramos con la resistencia y de paso acá ya conectamos el potenciómetro. Si hubiéramos tenido conectado el positivo acá, automáticamente conectamos este allá y quedaba listo. Pero bueno, es lo mismo en este caso. Como es lo único que vamos a hacer, es eso. Bien, ¿qué es lo que nos falta ahora? Ya tenemos listo el circuito. Lo que nos falta es leer el valor que está recibiendo el pin analógico A0. A eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a ver en qué momento necesitamos leer eso. De paso, vamos a agarrar para dejar más limpio el programa. Vamos a eliminar todo aquello que comentamos que era el programa ineficiente. Y vamos a ver, fíjense, vamos a hacer un recuento. El programa actualmente está teniendo 103 renglones, 103 líneas. Entonces vamos a agarrar y vamos a eliminar todos los que están comentados para ver en cuánto nos queda el programa sin la parte ineficiente, llamémosle. Ahí sería todo esto. Y aquí sería todo esto. Fíjense que nuestro programita quedó solamente, bueno, acá podemos eliminar algunos renglones más que están innecesariamente ahí gastándose. Si se fijan, quedó en solamente 30 renglones, de prácticamente visible, sin necesidad de estar cambiando mucho. Bueno, ahora sí, vamos al asunto. Lo que tenemos que hacer es leer el valor de la lectura del puerto analógico A0. Para quienes tengan dudas, lo que yo hago generalmente es hacer uso de la referencia. Esto me abre en el navegador la ayuda que ya está instalada en el Arduino. Para abrirlo con el mismo navegador, yo lo abro directamente acá. Ya lo tengo abierto en otra pestaña y es esto lo que les va a abrir. Y lo que yo voy a buscar acá es este ítem que dice Analog I/O. Es decir, Analog, obviamente de analógico,
I de input y O de output o entradas y salidas analógicas, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer uso es de esta función que es analog read, ¿sí? Ahí nos da una pequeña descripción que lo que usa es un conversor analógico digital y va de 0 a 1000, son 1024 valores, ¿sí? Por eso lo que nosotros vamos a obtener, exacto, acá lo que dice acá me dice retorna o entrega un valor entre 0 y 1023. Y acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, ellos lo conectan al pin analógico 3 y eso está acá. Vamos a hacer uso de esta función, vamos a poner hasta acá directamente, ¿sí? Cambiaremos después. Entonces vamos a nuestro programa de Tinkercad y nosotros vamos a hacer esta modificación. Acá donde dice demora, nosotros diremos que demora va a ser igual a lo que vamos a leer nosotros como valor analógico en el pin A0. Ya lo teníamos acá copiado. Si ustedes se fijan, la sintaxis es la misma. Analog read, ¿sí? Esto, desde acá. Se fijan, analog read. Tiene que estar escrito de la misma manera, exactamente. Entonces yo ya lo tenía hecho acá. Bien. ¿Cuál es el problema que tengo acá? Supongamos que yo leo el valor analógico del pin A0 antes del ciclo for. Entonces yo lo voy a hacer, vamos a volver a checar esto, lo voy a hacer antes de que empiece a encender el primer LED. Supongamos que no he tocado la perilla y enciende el primer LED. Supongamos que tarda un segundo. Cuando enciende el primer LED, yo muevo la perilla. Pero si ustedes se fijan, va a estar dentro del primer ciclo for. Entonces no va a estar leyendo el valor del puerto analógico, ni me va a estar actualizando el tiempo de la demora. Entonces tendré que esperar un segundo, 10 segundos hasta que llegue allá. Y no es todo, porque como a esto lo va a leer recién cuando termine todo el bucle, falta que termine el segundo ciclo for, es decir, voy a tener que esperar otros 10 segundos de retorno. Por lo cual, entonces nosotros no lo vamos a colocar acá en la lectura del valor de la demora, sino que nosotros lo vamos a colocar justo antes de que se ejecute el delay o la espera, ¿sí? Entonces acá tenemos otra demora y lo vamos a actualizar a los valores en cada momento. De esa manera, ¿qué es lo que estamos logrando nosotros? Estamos logrando no tener que esperar todo el ciclo entero para recién que lea o actualice el valor que le he modificado, ¿sí? Entonces ahí yo estaría listo con esos 4 o 6, 2, 3, 4, con esos 4 renglones yo estoy leyendo lo que dice en el puerto analógico 0 y a ese valor se lo estoy asignando a el valor de la demora. Entonces nuestra demora ahora va a tener un valor entre 0 y 1023. Ya puedo eliminar este 150 que no tiene sentido porque lo está leyendo apenas antes, justo antes de cada ejecución del delay. Entonces nosotros podemos, a ver, vamos a sacar este ahí para que esté más chiquito, más compacto nuestro código. Nosotros lo que hacemos ahí es entonces leer el valor del potenciómetro justo antes de cada demora. De esa manera, si nosotros ya se encendió el primer LED, como máximo vamos a tener que esperar hasta que se apague ese LED, pero en el siguiente valor ya tomará la demora actualizada. Vamos a iniciar la simulación. Y si ustedes se fijan, está muy rápido. Entonces lo que nosotros hacemos es, a medida que varía esto, se pone, o sea, se ejecuta con una demora mucho mayor. Y si nosotros lo ponemos ahí, es una demora de un segundo entre cada uno de el cambio de un LED encendido al otro. En cambio, si yo lo pongo para allá, el valor es mucho más rápido, ¿sí? Ahora,
Supongamos que nosotros ya hemos hecho la primera consigna, que era con un potenciómetro variar el tiempo de espera entre LED y LED. Nosotros podemos hacerlo tan rápido como quieran o cuanto el simulador nos permita. Bueno, él lo hace tan rápido que ni siquiera se nota ya. Bien. Ahora, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos saber exactamente cuánto es el valor? Nos dice que el valor está entre 0 y 1023, pero yo no sé exactamente acá cuánto es ese tiempo, porque el potenciómetro no está en 0, si no estaría todo encendido, tampoco está en 1024, si no estaría muy lento y la perilla estaría... Yo quiero saber cuánto es ese valor. Bueno, existe una herramienta dentro del código de Arduino que se llama la función imprimir datos por el puerto serie. Nosotros vamos a ir acá nuevamente a la guía de referencia del lenguaje y dentro de funciones vamos a ver lo que es el puerto serial. Eso está acá, está comunicación serial, y acá tenemos un montón de funciones dentro del puerto serial, pero lo que vamos a hacer uso nosotros va a ser la función println, ¿sí? Y se escribe de esta manera. Pero para nosotros poder iniciar con la función serial, tenemos que hacer uso de la función serial begin. Vamos a ver qué es lo que hace: inicia o setea el inicio de la transferencia de datos con estos tipos de baudio, estos valores de baudio, que son el número de bits por segundo que se van a transferir. Y lo que vamos a hacer uso es de esta función. Si quieren, ustedes la pueden copiar directamente de acá. En realidad esta no es el ejemplo, estaría más abajo. ¿Dónde está? Aquí está. Este sería el ejemplo. Vamos a copiarlo con el punto y coma. Vamos a copiar el comentario. Y vamos a nuestro código. Y donde dice void setup, nosotros vamos a colocar el serial.begin 9600. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a setear el inicio de la comunicación serial entre la placa de Arduino a través del cable que está conectado a ella con el computador. Eso nos va a permitir en el monitor serie, que eso es en la computadora, poder ver los valores que está tomando la entrada del puerto analógico en este caso. Entonces acá, justo antes de hacer la demora, nosotros vamos a hacer uso de la función serial ups, no era eso, apreté la tecla mal, ahí, serial.print ln. Y explico qué significa el ln. Veamos si está bien la sintaxis. Veamos nuevamente. ¿Dónde está print ln? Veamos el ejemplo. Y acá dice serial.println. Es con P minúscula. Ahí me estaba equivocando yo. Estaba chingueando. Entonces acá es con P minúscula. Serial.println. Existen dos formas de imprimir: serial.print y serial.println. Si yo le pongo serial.print, me inscribe un valor acá y el siguiente al lado, y el siguiente al lado, y el siguiente al lado. Si yo le pongo serial.println, lo hace en la siguiente línea, ¿sí? Salta al siguiente renglón. Entonces es eso lo que vamos a hacer nosotros. Cerramos el monitor serie porque no lo estamos usando todavía. Y acá lo que vamos a imprimir va a ser el valor de nuestra variable demora. ¿De frutilla se puede? Nada, solamente demora. Ponemos ahí. Y a este mismo valor lo vamos a imprimir cada vez que hagamos una modificación. Es decir, acá, justo antes de acá, antes del delay, para que podamos ver qué valor va a estar leyendo nuestro delay. Entonces tenemos acá y acá, ¿sí? Y vamos a estar mostrando el valor de nuestra variable demora en el monitor serie. Vamos a abrir el monitor serie y ejecutamos nuestro código y vamos a empezar a ver
cómo está funcionando. ¿Se dan cuenta cómo ahí automáticamente empezó a mostrarme todos y cada uno de los valores? Ahí el valor que está tomando es 82. Es decir, está tomando 82 milisegundos. Lo que vamos a hacer nosotros ahora es cambiar ese valor y ver cómo va automáticamente incrementando y a la vez nos va mostrando este valor de acá. Podemos inclusive llegar al máximo y vamos a ver que el máximo es 1023. Es decir, está un poquito más de un segundo que nosotros podemos hacer. Bueno, jugando ahí fino, que no se puede mucho con la computadora. Podríamos llegar a hacerlo justo de un segundo, pero acá no se puede porque la computadora hace saltos discretos en este instrumento, en este componente, perdón. Entonces no nos permite llegar al 1000 justo. Pero haciéndolo a mano con un potenciómetro podríamos llegar a hacerlo. Ahora, alguien podría decir, pero ¿qué pasa si yo quisiera, cómo podría ser si yo quisiera que esto no vaya de 0 a 1 segundo? ¿Qué pasa si yo quiero que vaya de 0 a 2 segundos? Bueno, en ese caso lo que tendríamos que hacer es algo muy sencillo. Acá en esta parte donde dice demora es igual a eso, yo le pongo 2 por. Entonces, si antes iba de 0 a 1023, ahora va a ir de 0 a 2046. Vamos a copiar esto y lo ponemos justo en la parte donde calcula cada demora. Acá donde dice demora. ¿De frutilla se puede? No, solo demora. ¿Sí? Bien. Ejecutamos nuestro código y vamos a ver cómo cambia ahora. Si se fijan, ya está de 982, pasó a 1964. Si ustedes sacan la cuenta, eso es exactamente el doble. Y acá, como les decía, en vez de estar a 1023, está a 2046. Y acá lo que podemos hacer es llegar a 0. Entonces nosotros hacemos que vaya 0 a 2046. ¿Sí? Nosotros podemos ir jugando. Y si ustedes se fijan, no hemos cambiado las condiciones, las características del potenciómetro. En realidad, eso no va a tener gran relevancia porque siempre me va a tomar valores entre 0 voltios, que serían el 0 analógico, que sería este valor, y el máximo en voltaje, que son 5 voltios, que vendría a ser 1024, pero acá como lo estoy multiplicando por 2, me va a estar mostrando 2046. Pero no importa el potenciómetro que nosotros hayamos puesto, la única característica que tenemos que tener en cuenta es que por acá está pasando una corriente por entre medio del potenciómetro, de tal manera que si el potenciómetro fuera muy chico, la corriente que va a circular podría ser muy grande para el Arduino. Pero poniéndole un potenciómetro normal, como ejemplo este de 250 kilos, este de 250 kilo ohms, ¿sí? No habría ningún problema. Generalmente los potenciómetros son grandes, no son tan chiquititos, entonces no deberíamos tener inconveniente. Ahora alguien podría decir, ¿y qué pasa si yo quiero que sean 3 segundos? Bueno, en vez de multiplicar por 2, multiplicaremos por 3. Y si quiero que sean 5, multiplicaremos por 5. ¿Sí? Entonces nosotros podemos, solamente agregando ese numerito al código, cambiar el tiempo de espera entre un LED encendido y el apagado y el encendido del otro. Bien, en este programa, haciendo un pequeño resumen de lo que hemos aprendido básicamente 3 cosas. La primera, aprendimos cómo se utiliza el potenciómetro, cómo se conecta el potenciómetro para poder leer valores analógicos desde un potenciómetro. Es decir, yo puedo conectar una perilla acá y a ese valor yo puedo usarlo para lo que sea. Puedo regular la intensidad de un LED, puedo regular la velocidad que parpadean los LED, puedo regular cuántos LEDs se prenden, eso podríamos hacer en un siguiente programa, o no, ya lo veremos. Podría hacer regular, etcétera, lo que yo quiera. Lo bueno es que acá tengo un regulador que me permite tomar valores analógicos y convertirlos a valores discretos, que sería 0 a 1024. Lo siguiente que aprendimos
es cómo tenemos que escribir el código para poder leer ese valor analógico. Es decir, aprendimos a conectar el potenciómetro, aprendimos a leer la entrada del puerto analógico y también lo que aprendimos es a inicializar el puerto serie y también aprendimos a mostrar por el puerto serie de la computadora. Bien, dejamos este video hasta acá porque así es bastante largo. Espero que les esté resultando interesante y que vayan pensando en cada una de las aplicaciones que le podemos dar a cada uno de estos proyectos o versiones de mini proyectos que vamos haciendo.